número día 27 del comienzo de esta pandemia en nuestro país. Y con respecto al reporte nacional, quiero informar que hasta el día de ayer a las 21 horas se reportaron en las últimas 24 horas 310 personas que portaban el COVID-19, de las cuales 128 pertenecían a la región metropolitana. Esto nos lleva a la fecha que 2.449 personas se han enfermado de COVID-19 y se han recuperado hasta la fecha 156 personas. Queremos lamentar el fallecimiento de una persona en el día de ayer en la región, en la séptima región, en la localidad de Molina. Es una persona en situación de calle, de 44 años, que llegó grave al servicio de urgencia del Hospital de Curicó, donde se realizaron las maniobras correspondientes y falleció a las pocas horas, confirmándose COVID-19. Con respecto a las personas que se encuentran hospitalizados en una unidad de cuidados críticos, hasta la fecha llevamos 122 personas que están hospitalizadas en una unidad de cuidados críticos, de las cuales 82 se encuentran conectadas a un ventilador mecánico. De estas 82 personas que se encuentran conectadas a un ventilador mecánico, 14 de ellas se encuentran en un estado crítico, de las cuales 19 son personas mayores de 70 años. Como sabemos, las personas mayores tienen condiciones de más riesgo. Con respecto al número de exámenes que hemos realizado hasta la fecha, es importante destacar que hasta la fecha hemos realizado 32.096 exámenes y en las últimas 24 horas se han informado 3.680 exámenes. Es importante también destacar que hemos aumentado todos los días, todas las semanas, se han ido aumentando el número de laboratorios que se han incorporado a la red de exámenes, tanto en el ámbito público, en el ámbito privado y también en el ámbito académico dentro de las universidades. Con respecto a la información que se ha ido entregando hasta la fecha, quiero agregar que a partir del día de hoy la información se entregará disgregada por comuna. Toda la información con respecto a casos nuevos, a casos totales, a la incidencia, a las edades y a la evolución de la enfermedad se entregará por comuna para que la población pueda estar informada en sus lugares de vida, cómo está evolucionando esta enfermedad de acuerdo a las medidas que se han implementado en nuestro país en las últimas semanas. También quiero informar con respecto a la campaña de vacunación de influenza, que en el día de hoy se cumplen 2 semanas de campaña de vacunación que partió el día 16 de marzo. Hemos tenido una campaña que podríamos decir que es exitosa porque hemos alcanzado un 69% de vacunación de la población de riesgo. Y ese grupo de mayor riesgo que hoy día está expuesto al COVID-19, que son los adultos mayores, han alcanzado un 73% de vacunación. También los niños, que son otro grupo de riesgo para la influenza, pero no para el COVID-19, se han vacunado un 45% de los niños y como sabemos, este año también habíamos implementado un nuevo desafío, que los niños se vacunen desde los 6 meses hasta los 10 años o hasta quinto básico. Con respecto a la calendarización de las campañas de vacunación, todos los años los niños se calendarizan durante el periodo de abril, generalmente la segunda quincena de abril. Por lo tanto, este año también la calendarización de los niños, principalmente estamos hablando de esos niños que están en etapa escolar, que este año se han visto probablemente afectados porque no han asistido a clase, pero de todas maneras el Ministerio de Salud se va a coordinar con las municipalidades para que todos los niños en el grupo de riesgo de los 6 meses hasta los 10 años durante el mes de abril tengan sus vacunas al día. Finalmente, con respecto a la vacunación, efectivamente este año por la situación del COVID-19 hemos incrementado algunos grupos de riesgo porque sabemos que la
el grupo de riesgo. Debido a esto ha hecho que otros profesionales que han estado en la calle, que están sometidos, que tienen riesgo no solamente de enfermar de COVID-19, sino que también podrían enfermar de influenza, también se ha incorporado a la vacunación. Y es por eso que nos hemos puesto un tremendo desafío. No solamente este año hemos puesto el desafío de incrementar el grupo de riesgo en 1.200.000 niños más que el año pasado, que este año hemos incrementado también el grupo de riesgo de las embarazadas. Hasta el año pasado se vacunaban las embarazadas más de 12 semanas, este año se están vacunando todas las embarazadas, sino que también hemos incrementado el grupo de riesgo a otros profesionales que podemos ver que pueden tener más riesgo de enfermar. Finalmente, quiero agregar que quiero agradecer como todos los días a las personas que con esfuerzo, con sacrificio, están tomando las medidas preventivas para prevenir el contagio y la propagación de un virus que sabemos que ya ha llegado a nuestro país y que tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles, sobre todo para que la población de riesgo, que son los adultos mayores, tengan la mínima exposición posible. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Subsecretaria, buenos días. Preguntarle por la evaluación que se hace hasta el día de hoy de la cuarentena en las 7 regiones de la región metropolitana, si esta se va a prorrogar y luego de que se dictara cuarentena para las ciudades, para la ciudad de Osorno y Chillán, ¿cuál es el nuevo foco de atención que tiene el gobierno? Bueno, con respecto a la evaluación de la cuarentena de todas las regiones, hoy día sabemos que tenemos la región metropolitana, 7 regiones que se implementó el día jueves, o sea, llevamos 4 días de cuarentena en las comunas de la región metropolitana. También llevamos hoy día se implementa la cuarentena en la región de Osorno y también, como sabemos, en la región de Ñuble, de Ñuble, la ciudad de Chillán. Todos los días estamos haciendo una evaluación profunda de cada una de las medidas que tomamos. En los próximos días vamos a poder ver las respuestas que se ha ido teniendo frente a esto para ver si las medidas tienen que ser incrementales, ir disminuyendo, pero efectivamente tenemos que evaluar y así como evaluamos las comunas que están en cuarentena en el día de hoy, estamos mirando también todas las regiones del país, cada una de las comunas, si es necesario implementar medidas más estrictas. Hoy día tenemos prácticamente en todo el país, tenemos no solamente cuarentena en algunas de ellas, en otros tenemos lo que llamamos cordones sanitarios, es decir, que las personas no pueden salir y no pueden entrar para aquellas regiones donde hay cordones sanitarios. Si hay una alta tasa, las personas no salgan a contagiar y también tenemos las cuarentenas. Evaluamos todas las medidas que vamos tomando para efectivamente ver si tenemos que ir cambiando las medidas. Buen día, preguntarle por los casos que hemos conocido de que los pacientes se hacen un examen y se demora 3 a 5 días incluso en obtener el resultado. Concretamente, consultarle cuánto tiempo se demora en obtener el resultado, el diagnóstico de un examen y cómo afecta eso al conteo. Y también preguntarle por la relación entre el gobierno y distintas autoridades como alcaldes, parlamentarios, respecto al tono en que se han entregado algunas vocerías y críticas directas al desempeño y a la labor de estas autoridades. Voy a dejar al subsecretario Arturo Zúñiga para que responda a las preguntas con respecto a los exámenes. Buenos días. Bueno, tal como lo mencionó la subsecretaria Paula Daza, nosotros al día de hoy tenemos realizado 32.096 exámenes, de los cuales hay 2.449 positivos. Estamos hablando de una tasa de un 7% de positividad. En relación a algunos atrasos que hemos tenido, bueno, estos principalmente están en las zonas extremas del país, es decir, en la región de Magallanes, de Coyhaique, de Arica, y hemos ido solucionando esos problemas. El día de hoy, en Magallanes, en colaboración con la Universidad de Magallanes, a quien agradecemos enormemente, ya se están realizando algunos test. Lo mismo sucede en Coyhaique con el apoyo de la industria alimenticia
Y en relación a Arica, durante el fin de semana ya se entregó el equipamiento, el termociclador, por lo que en los próximos días, el día miércoles, comenzaremos ya a realizar los exámenes. En relación a la relación con los alcaldes, con los diputados, bueno, la atención primaria depende de los alcaldes y nosotros necesitamos trabajar mucho con ellos, y para poder enfrentar esta pandemia no podemos tenerlos afuera de esto, y es por eso que nosotros nos hemos reunido con ellos desde comienzos de enero para comentarles acerca de cuáles son las estrategias que se van a aplicar en la atención primaria, y estas son: primero, el reforzamiento de los servicios de urgencia para atender durante 24 horas con mayor número de personales. Asimismo, la realización de un triage para categorizar las enfermedades respiratorias de las que no son enfermedades respiratorias, y con ese objetivo aislar a los pacientes y no tener contagios dentro de las salas de espera, así como también una estrategia de hospitalización domiciliaria municipal para poder atender a un mayor número de pacientes. Sabemos que las necesidades de camas hospitalarias van a ser bastantes, y con esta estrategia pretendemos agregar otras 3.000 camas al sistema de forma ambulatoria. Subsecretario, preguntarle por las vacunas para niños. Tenemos información de un desvío de vacunas para niños hacia personal militar o de bomberos o de transporte. Si nos pudiera confirmar esa información o negarla, si es que es así. Y lo segundo, ¿cuándo llegan los ventiladores mecánicos? ¿Llegarán para el pic del coronavirus? ¿Estarán disponibles? Voy a responder la segunda parte de la pregunta. En relación a los ventiladores mecánicos, estos ya han comenzado a llegar. La mayor parte de ellos está también calendarizado para poder enfrentar el pic de hospitalizados que nosotros esperamos que se produzca en unas semanas más. Cada uno de estos se va a entregar de acuerdo a criterios epidemiológicos, es decir, donde nosotros veamos una mayor cantidad de casos, van a ser priorizados para entregarlos prontamente, y si es necesario nosotros vamos a trasladar también ventiladores mecánicos para poder enfrentar algún foco, algún brote que se produzca en la región. Hay que considerar que, de acuerdo a lo que entregó la alerta sanitaria la semana pasada a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, nosotros estamos capacitados para coordinar tanto la red pública como para la red privada y poder disponer de la totalidad de esas camas a través de la unidad de gestión descentralizada de camas. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay pacientes que requieren ser trasladados a otras regiones, lo podemos hacer. Si hay pacientes que requieren ser trasladados al sistema privado, lo vamos a realizar. En relación a la pregunta de la vacuna, dejo a la subsecretaria Paula Daza. Con respecto a las vacunas, quiero decir que todos los niños dentro del grupo de riesgo, que son los niños de 6 meses hasta 10 años, tienen absolutamente aseguradas sus vacunas. Hasta el momento se han vacunado un 45% de ellos, que también es un buen número, a pesar que durante la primera quincena de marzo hemos puesto todos los esfuerzos para que primero que nada se vacunen los adultos mayores. También hemos aumentado el grupo de riesgo para vacunar a aquellos profesionales que están en situación de podrían verse expuestos a enfermedades como la influenza. Todos los años la calendarización de los niños se hace durante el mes de abril. En general se empieza una vacunación la primera quincena, después la segunda quincena y se termina la calendarización en general durante el mes de abril. Por lo tanto, este año no vamos a hacer algo distinto y se va a calendarizar las vacunas de los niños durante el mes de abril, en coordinación del Ministerio de Salud con las municipalidades. Por lo tanto, quiero llamar a la tranquilidad, que hay vacunas para todas las personas que están en el grupo de riesgo. Y voy a incluir en ese grupo de riesgo, que son los niños de 6 meses a 10 años, los enfermos crónicos, las personas mayores de 65 años y también todas las embarazadas. Y, por supuesto, aquellas personas que están también en situaciones, las personas del Sename, también personas que están recluidas, están en la cárcel. Hay grupos de riesgo, efectivamente, que se han priorizado este año también en el tiempo. Estamos diciendo que los hemos vacunado antes, privilegiando esa situación en vista que nos enfrentamos al COVID-19,
pero no se ha postergado la vacunación de los niños porque todos los años la vacunación se realiza durante el mes de abril. Buenos días, subsecretaria. Le quería preguntar por la situación de la cárcel de Puente Alto. Se registró una persona con COVID-19. Quería preguntarle si hay otras personas contagiadas, qué resguardos se están llevando en ese lugar. Y a raíz de eso también preguntarle por la situación que vive otra parte de la comuna que tiene que ver con este asilo de ancianos, donde también se registró un brote. Preguntarle finalmente cuál es el catastro que también hay ahí con respecto a los contagiados y también las medidas. Y junto con eso, si es que en esta comuna, particularmente tal como lo ha pedido el edil, se va a decretar prontamente cuarentena total. Voy a dejar al subsecretario de redes asistenciales para que responda a esa pregunta. Bueno, ayer comentamos acerca de la situación del ELEAM de Puente Alto, en donde se les realizó al 100% de los residentes de ese ELEAM un chequeo por 25 profesionales de los hospitales Padre Hurtado, La Florida y Sotero del Río. Todos los pacientes que requerían hospitalización fueron ya derivados a estos hospitales y este equipo ha realizado un chequeo diario de estos pacientes. Al mismo tiempo se solicitó 37 muestras de chequeo COVID y esas personas están siendo derivadas al hospital en caso de ser casos positivos. En relación a la cárcel de Puente Alto, efectivamente hubo un caso y inmediatamente se activó el protocolo que Gendarmería tiene para estos casos de enfermedades contagiosas dentro de las cárceles. La persona está aislada y la Seremi está realizando la vigilancia epidemiológica para poder tomar medidas durante el día de hoy. Quiero agradecer y quiero seguir transmitiendo que nosotros estamos avanzando en nuestro plan de coronavirus, pero es fundamental que las personas, que la ciudadanía sigan comportándose como lo están realizando hasta el día de hoy. Eso quiere decir cumpliendo las cuarentenas, evitando saludarse de besos, de manos y manteniendo el aislamiento social para poder disminuir la pendiente, es decir, la velocidad de transmisión de este virus y de esa forma poder atender a la ciudadanía de forma correcta en nuestra red. Muchas gracias. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales.